Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Conversando con Correa. En esta modalidad impuesta por la crisis del coronavirus, es decir, entrevistas usando tecnología a través del Internet, pero siempre con invitados increíbles. Esta vez una leyenda viviente del rock, pero no solo caracterizado por su arte, sino por su compromiso político, social, por vivir de acuerdo a lo que piensa. Me refiero a Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, autor de uno de los álbumes más exitosos en la historia del rock, The Wall. Roger, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy muy contento de participar. Estoy bien, gracias. ¿Cómo te sientes en medio de esta crisis? Bueno, estamos confinados. Nos fuimos de Nueva York, que es donde vivo, y ahora mi mujer y yo estamos a unos 150 kilómetros de allí. Y como que me gusta estar confinado. Me gusta tener más tiempo. Me doy cuenta de que he estado haciendo algunas cosas que normalmente no haría. Ya sabe, puedo seguir las cosas. Por ejemplo, ayer me pegué 1 hora y media simplemente tirado en un sofá, viendo una entrevista con Bertrand Russell, de finales de la década de 1950. Es algo que no podría haber hecho antes. No habría tenido el tiempo necesario para hacerlo. Además, Bertrand Russell fue un gran héroe para mí y sigue siéndolo. Así que fue genial poder simplemente tumbarme y escucharle hablar. Genial, pero la pandemia en Nueva York es realmente terrible. Sí, terrible. No veo la televisión. No leo nada de la propaganda que circula por ahí. Ni se me ocurriría abrir el New York Times o el Washington Post o ver la CNN o la MSNBC o ningún otro de los canales sin sentido que se emiten en Estados Unidos. Así que lo poco que logro deducir viene filtrado a través de otros canales. Pero sí, en Nueva York ha sido terrible, aunque era previsible, porque no hay sistema sanitario en Estados Unidos. Bueno, hay un sistema sanitario, pero es solo para los muy ricos y en consecuencia no está preparado en absoluto para afrontar algo así. Además, no suelen actuar todos juntos, como una comunidad, y en consecuencia esto está golpeando con muchísima fuerza. Sí, el sistema sanitario en Estados Unidos es terrible. Sí, Es horroroso. La principal razón por la que la clase media se declara en bancarrota es por los gastos en salud. sí, Si no tienes un seguro, estás acabado. sí, Tienen un sistema de salud pública muy malo. sí, pero ¿se dará alguien cuenta? ¿O lo ocultará todo la gran maquinaria de propaganda que con tanta eficacia funciona en este país? Es verdad, Estados Unidos es un país muy contradictorio, pero también un país Sí, maravilloso. totalmente. Un país muy exitoso, pero estoy de acuerdo con usted. Estoy en contra del excepcionalismo estadounidense. Sí. Ellos creen que como son un país muy exitoso, son el centro del mundo. Mire, es un poco como que si eres ciudadano estadounidense, si has nacido aquí, o incluso si eres un inmigrante que ha venido a vivir a este, como usted dice, maravilloso país, un país muy rico, un país muy poderoso, en muchos sentidos muy exitoso, ciertamente en el plano económico, se te dice todos y cada uno de los días que estás viviendo en el centro del universo, que Estados Unidos es el mejor país de la Tierra y que se basa en los principios expresados en la Constitución, escrita por los padres fundadores a mediados del siglo XVIII, y bla, 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 y que su sociedad se basa en el concepto de los derechos humanos y la libertad, y así todo. Democracia. Sí, de la democracia, la enormemente importante democracia, y por supuesto. Democracia con esclavitud. Así que Estados Unidos es excepcional porque es excepcionalmente bueno en todas estas cosas. Y es por eso que tiene el deber moral de propagar estas maravillosas cosas de sí mismo al resto del globo, si es necesario, por la fuerza.
Así que la idea de que es excepcionalmente bueno es el elefante que se nos ha metido en el salón. En este salón, el que estamos ahora mismo, y con seguridad donde vivo yo, en Estados Unidos, porque no puedes decir, eso es mentira. Bueno, sí puedes, y yo lo digo constantemente, pero resulta obvio que quien quiera que gobierne este país, que son un puñado de oligarcas y plutócratas, no tiene ningún interés en las libertades, ni en la libertad, ni en los derechos humanos, ni en la democracia. Ninguno. Pero nunca lograrás que nadie admita este hecho, y es algo que está tan claro como en la vieja historia de el traje nuevo del emperador. El emperador está desnudo, pero nadie lo admitirá. Y ya sabe, con suerte, una nueva generación crecerá y dirá, oigan, eso es una locura, simplemente no está funcionando en absoluto. ¿Crees que la pandemia va a cambiar algo, según tu opinión? Bueno, esa es la gran pregunta del momento. Espero que sí. Eso es lo que espero. ¿No sería genial? Estas elecciones que estarán al caer en Estados Unidos en noviembre, si es que se celebran, serán un buen indicador. Aunque bueno, no es... Podríamos comentar este tema, pero no hay mucho donde elegir, francamente. Bueno, definiste a Mr. Trump como un destructor masivo de todo lo que cualquiera de nosotros haya amado. Sí, bueno, sí, es, ya sabe, una especie de arrendador fracasado, con un nivel educativo por debajo de lo normal, que de algún modo ha llegado a ocupar ese cargo de hombre más poderoso del mundo occidental. Y el tipo es un idiota. Todo el mundo sabe que lo es. Pero bueno, por lo visto, eso no ha sido un obstáculo. Y Biden es lo mismo. En fin, que el pueblo estadounidense carece de capacidad de elección. Por eso la idea de que Estados Unidos es una democracia es una completa farsa. Hace unos meses hubo al menos una pequeña posibilidad de que el Partido Demócrata permitiera a Bernie Sanders ser el candidato presidencial. Pero lo aplastaron porque no representa los intereses de la gente que realmente gobierna el país, que son Wall Street, los oligarcas, los ricos y el complejo industrial militar, la maquinaria bélica, etc. Así que, como consecuencia, Sanders tenía que ser barrido del mapa, pese a que de hecho sí representa al menos algunos de los intereses de parte de la clase obrera y de parte de la gente que está siendo maltratada y que ha sido maltratada durante los últimos 200 años por este sistema capitalista en el que estamos metidos. Concretamente metidos en este neoliberalismo, ya sabe, Friedman y tal. En fin. Yo admiro mucho a Bernie Sanders, pero él es un verdadero peligro para el sistema. Entonces, Sí, sí. Bueno, sí. No representa sus intereses. Simplemente no lo hace. Y también se pasó de la raya con Palestina, por solo llegar a sugerir que se debería tratar al pueblo palestino con respeto. Eso fue todo lo que llegó a decir, no fue más allá. No dijo, si me hacen presidente de Estados Unidos, sacaremos esa embajada de Jerusalén, porque Jerusalén es un centro multiconfesional y multicultural y no puede pertenecer al Estado de Israel. Ni siquiera dijo eso, nunca. ¿Sabe? No dejo de pensar en usted y Lenín Moreno, que como sabe, ha jodido por completo al país. Con perdón. Si hubiese elecciones en Ecuador, serían auténticas, porque usted y Lenín Moreno son personas totalmente distintas, tienen valores distintos, etcétera, y todas esas cosas. gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, si es que hay un Dios. Tú sabes, para la élite latinoamericana, la democracia solo es válida mientras no cambie nada. La democracia es un peligro si puede cambiar algo. Y entonces,
No les importa. La democracia se acaba. Y siempre ha sido así. Lo vimos en Bolivia hace un par de meses, un país que hizo grandes progresos reduciendo las desigualdades, tomando en consideración a los indígenas. Hasta tenían un presidente indígena, Morales, quien, a juzgar por las cifras, las estadísticas y su popularidad, estaba haciendo muy buen trabajo, al igual que Chávez en Venezuela hace 10, 15 o 20 años. Y sí, tiene razón, no quieren eso. Y por supuesto, Bolivia cometió el terrible error de tener litio. Si tienes litio, estás perdido, porque te lo querrán robar. Los recursos naturales estratégicos son un peligro para nosotros. Pero, ¿sabes? Hay una propaganda muy negativa Sí, hacia este tipo de líderes progresistas. Es muy difícil cambiar las cosas, porque enseguida te acusan de ser un líder autoritario, antidemocrático, de lo que sea, porque ellos controlan los medios y pueden imponer cualquier opinión, cualquier información, solo que no es información, es manipulación. tiene toda la razón. Ha habido un debate sobre a qué distopía se parece más el mundo de ahora. Si a la de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o a la de 1984, de George Orwell. Porque esas distopías son diferentes y la situación en la que nos encontramos tiene un poco de Huxley y un poco de Orwell. Pero lo que tienen en común los puntos de vista de esos grandes escritores en las distopías que inventaron para el futuro, que estamos viviendo ahora, es la propaganda, el ministerio de la verdad, que es lo más peligroso. Por eso lucho tanto por Julian Assange, porque es un periodista honrado que estaba revelando las maldades que cometía el gobierno. Les resulta inconveniente y lo matarán si pueden como una advertencia a otros. Por eso es tan importante. Tenemos que hablar lo más a menudo y lo más alto posible. Hace poco llegué a la conclusión de que no me importa hacer enemigos. No me importa que me acusen de extremismo. Tenemos que ser extremistas. Es muy importante. Porque la verdad parece ser un punto de vista extremo, aunque no lo sea. Solo es la verdad. Los puntos de vista realmente extremos son los de Lenín Moreno y Donald Trump, o los de Duque Márquez en Colombia, o los de Bolsonaro, o los del primer ministro de Hungría, Orbán, líderes neofascistas que actúan totalmente a instancias de las estructuras de poder oligárquicas, que en verdad poseen todo y controlan todo, que controlan las mayores instituciones. Es una locura, pero no somos nosotros los que estamos locos, sino ellos. Y debemos convencer a nuestros amigos y hermanos de todo el mundo de que así están las cosas. Pero es difícil. Pero ¿sabe lo que me agrada? ¿Y por qué estoy tan contento de hablar hoy con usted? ¿Qué está ocurriendo? La resistencia a su hegemonía se hace cada vez más habitual y está ganando cada vez más apoyo. Cuando el virus se acabe, esos chicos volverán a salir a las calles de Santiago de Chile, volverán a las calles de Ecuador, en particular después de todo lo que ha pasado en Ecuador. Me refiero a Lenín Moreno, sacando bonos del país para sus amigos ricos de Estados Unidos. Es asqueroso. Y esos cadáveres tirados en las calles, y ni asomo de que haya un verdadero gobierno en el país. Y en Brasil, la gente
está empezando a entender un poco lo loco que está ese tipo. Y también recordando a Lula y todo el trabajo que hizo antes de irse y cómo lo avasallaron. Habría ganado las elecciones en las que salió elegido Bolsonaro. Las habría ganado de sobra. Es el político más popular que ha habido en esa parte de América del Sur, como sabe. Así que hay alguna luz. Es un túnel muy largo y estrecho, pero hay algo más que un mero destello. Los muros del túnel se están tambaleando porque lo está pidiendo la gente. Tu compromiso social y político te ha creado muchos problemas. Te han perseguido y eso te ha costado varios millones de dólares en auspicios. Por ejemplo, American Express y Citibank ya no son tus patrocinadores. ¿Cómo te sientes? ¿Valió la pena o no? ¿Sabe? Por suerte, puedo con ello. Como decimos, es como si no fuera conmigo. Me resbala. No me doy ni cuenta. Obviamente, si no vendiera entradas y no pudiera hacer mis espectáculos, entonces eso podría acabar con mi carrera y sería un problema. Pero no han podido hacerlo, por mucho que lo intentaran. Y créame, han intentado destruirme por todos los medios posibles. Si hubieran logrado destruirte, ¿cuál hubiera sido tu elección? Por eso es tan importante Julian Assange. Si les permitimos destruir a Julian, será como dirán, a nadie le importa. Pero a mí sí me importa. Todo el mundo que tenga cerebro, corazón o sentimientos, o que le tenga apego a la idea del derecho. Yo siento mucho apego a la idea del derecho, a todas las cosas que el gobierno estadounidense defiende, los derechos humanos, la libertad, la democracia, etc. Yo añadiría, en el marco del derecho. Pero como bien sabemos, el gobierno de Estados Unidos, en realidad ningún gobierno de derechas en ningún lugar del mundo, suscribe la idea del derecho universal porque quieren hacer lo que les dé la gana. Quieren poder destruir a Venezuela con sanciones porque no les gusta que el pueblo venezolano no quiera dar el petróleo a la clase dominante diciendo, aquí lo tienen. Seremos sus esclavos para siempre. Los venezolanos han dicho, no, no seremos esclavos. ¿Por qué deberíamos serlo? Eso es precisamente de lo que estamos intentando deshacernos. Hemos vivido como esclavos durante 400 años. ¡Basta! Tú has mencionado varias veces el caso Assange. Es una contradicción increíble, increíble. Reveló crímenes espantosos. Así es. Y resulta que él es el que está en la cárcel. Sí. Los criminales lo persiguen. Y no ha Es cometido una ningún locura. crimen. Ningún crimen. Sí, es increíble. Y por cierto, en cuanto a esa historia de que fue un hackeo de los rusos, no fue así, lo sabemos. Se copió en un USB de un ordenador del Congreso Nacional Demócrata. No se hackeó y no tuvo nada que ver con Rusia. Todo el escándalo de la trama rusa ha sido una pista completamente falsa. Sin embargo, se invirtieron millones y millones de horas de propaganda sobre el tema. Todos los canales de televisión, desde Fox News hasta la MSNBC, llevan obsesionados con el llamado Russiagate desde el 2016. Han sido 4 años de una completa pérdida de tiempo. Nadie ha presentado ninguna prueba de que los rusos tuvieran algo que ver con las elecciones presidenciales del 2016 o de que vayan a hacer algo en las próximas. Y sin embargo, la gente casi no habla de otra cosa. Es una gran cortina de humo que desvía nuestra atención de lo que realmente está sucediendo. We don't need no education. ¿Qué quieres decir con eso?
Me alegra que lo haya citado, y lo ha hecho muy bien. En realidad es una doble negación. Obviamente, sí necesitamos educación. Bueno, en el inglés coloquial en aquellos tiempos se convirtió en una especie de eslogan para los colegiales. Básicamente es una canción antiautoritaria, pero me alegro de poder decir que su significado literal real es que sí necesitamos educación. Lo que no necesitamos es propaganda. Necesitamos educación y no propaganda. Hay una gran diferencia. ¿Tú has estado a favor de Argentina en la lucha por las Islas Malvinas, a pesar de que la disputa es con tu propio país, el Reino Unido? Sí, Bueno, eso es muy difícil. Felicidades. Es muy honesto. sí. En aquel entonces, el capital político de Margaret Thatcher estaba en el nivel más bajo que jamás hubiera tenido un político inglés cuando se presentó aquella oportunidad. Y cuando el grupo operativo navegaba por el Atlántico Sur hacia las Malvinas o Falklands, se llamen como se llamen, a mí me da igual. Malvinas en español. Sí, las Malvinas. Había mucha actividad entre bastidores, actividad diplomática. Creo que habían logrado persuadir a los coroneles de que aquello realmente no iba a ninguna parte y que debían llegar a algún tipo de resolución diplomática, lo cual fue parte de la razón por la que el Belgrano dio la vuelta y navegó de vuelta a Argentina, que fue cuando lo hundieron. Margaret Thatcher no quería eso, necesitaba desesperadamente aquella guerra. Y así murieron unos cuantos miles de jóvenes realmente sin razón. Alguien en Chile, Gente muy joven, muy joven. sí, muy jóvenes, jóvenes reclutas. Cuando investigaba sobre el caso, alguien me habló de un periodista chileno que describió el conflicto de las Malvinas como dos calvos peleándose por un peine. Obviamente fue algo trágico. La pérdida de vidas es algo trágico. Escribí un tema por aquel entonces expresando la idea de que la pérdida de una sola vida humana por las aspiraciones coloniales de reyes muertos desde hace mucho va más allá de cualquier tragedia que se pueda imaginar. Así es. Por lo menos ahora tenemos... Me involucré en una búsqueda y hemos identificado... Trabajé con una periodista de Argentina llamada Gabriela Cosifi e identificamos a casi todos los 122 soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. Hemos identificado a todos, excepto a 3 o 4. Sabemos en qué fosa están los restos de los chicos, lo que significa todo para las madres de las Malvinas. Me he encontrado con esas mujeres en varias ocasiones y, no sé, es muy trágico, pero es lo que hay. Es trágico. Hombres muy jóvenes. Sigamos hablando de Europa, de tu continente. ¿Qué opinas sobre el Brexit? Creo que es un gran error para todos. El experimento de la Unión Europea, en mi opinión, debe triunfar. Es un movimiento hacia exactamente lo que estaba diciendo antes, que es la posibilidad de que todos acepten el derecho universal y acepten que, por ejemplo, los derechos humanos pueden estar recogidos en la ley. Así que si la Declaración Universal de los Derechos Humanos de París de 1948 hubiera reconocido el derecho internacional universal, no tendríamos que hablar de Palestina o de Ecuador. Si todos lo hubiéramos firmado, los derechos humanos serían la ley, serían reales. En mi último disco, Is This the Life We Really Want?, en una de las canciones digo, When World War II was over, though the slate was never wiped clean,
We could have picked over them broken bones. We could have been free, but we chose to adhere to abundance. We chose the American dream. But oh, Mistress Liberty, how we abandoned thee. Y entonces siento un pequeño escalofrío porque estoy diciendo la verdad. Muchas gracias por participar en mi programa. Ha sido un placer enorme. Gracias. Para mí ha sido un honor y un placer. Felicidades. Eres una persona muy especial. Gracias por estar aquí. Gracias por tu arte y gracias por tu compromiso. Para ustedes, amigas y amigos, espero que todos los mensajes que ha transmitido Roger pues nos sirvan para entender un poco mejor el mundo, para buscar una mejor sociedad, para después de esta tremenda crisis tener un planeta diferente y ojalá un mundo mejor. Hasta una próxima ocasión, un próximo episodio de Conversando con Correa. Muchas gracias.